Hola, soy Raquel. Hoy en Veganamente voy a hacer un delicioso y nutritivo batido de calabaza. Para hacerlo vamos a necesitar calabaza asada, un plátano maduro, cuanto más maduro mejor. Vamos a usar unas semillas y frutos secos al gusto de cada uno. Yo voy a usar semillas de lino, pipas de calabaza, nueces, voy a poner también unos copos de avena, unos dátiles, un poquitín de canela, un poco de sal, leche vegetal de la que prefiráis, que la infusione un poco con anís estrellado para que tuviera un toque más rico. Y luego no es necesario que lleve cacao, pero a mí es que todo me parece mucho mejor con cacao, así que le voy a poner un poco de cacao puro en polvo. Yo aseo una calabaza entera, pero no es necesario, no hace falta que la hagáis entera. Lo que pasa es que yo aprovecho, porque así el resto de la calabaza que no uso para el batido, lo uso para hacer salsas, o para guisos, o para lo que se me ocurra. Y la calabaza pues es muy sencillo, la puse así tal cual, como veis entera en el horno, a 200 grados y la tuve como una hora, 3/4 de hora, una hora y ya la tenéis asada perfectamente. Ahora lo que haré será cortarla a la mitad para sacar la cantidad que vaya a usar para el batido. Y podéis usar este tipo de calabaza, la que más os guste, tampoco es necesario que sea de ese tipo. Ahora la vaciaremos con una cuchara y ya está. No hace falta usar toda la calabaza, yo he sacado esta cantidad que será la que vaya a usar para hacer el batido. El siguiente paso es juntar todos los ingredientes y procesarlos. Veganízate. Los ingredientes os los voy a dejar por aquí abajo apuntados, aunque bueno, estos van un poquitín a ojo al gusto de cada uno. También vais a encontrar ahí los enlaces de otros sitios donde también me podéis seguir, entre ellos mi blog veganamente.es, donde comparto más cosas aparte de recetas. Y suscribiros, darme likes, compartir con todo el mundo y nada, nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!